prácticamente. Así no te conocía y creo que el compañero tampoco. ¿Sí te conocía? Ya está. Bueno, hoy ya es la penúltima sesión de este diplomado extenso. Para algunos empezaron desde el inicio y ya debe estar como siendo satisfactorio ya no tener que pensar en venir a Santa Fe tan seguido. Y hoy vamos a ver un taller, pero más que taller es como, sí vamos a ver cosas de taller, tipo taller, pero dificulta un poco la dinámica en la que estamos organizados en el grupo, ¿no? Yo les platicaba la vez anterior que íbamos a retomar algunos aspectos de usar un poco un software que es Stata, a lo mejor algunos ya lo conocen, ya lo han usado, sino ahorita vamos a ver como cosas elementales y unas no tan elementales sobre el sistema. Y el objetivo de este taller es que tengamos una continuidad con la próxima sesión que viene el profesor Víctor Katsumi. Vamos a dividir el taller en dos partes, ¿no? Esta parte tenemos el objetivo de dimensionar un problema público, cuantificarlo y explorar como unas posibles soluciones. La siguiente clase ustedes van a tener que hacer hoy vamos a hacer varias cosas, pero dentro de esas cosas que terminarán haciendo hoy, es que durante la siguiente sesión ustedes van a tener que presentar algo breve de los avances que van teniendo sobre un trabajo final del taller que les vamos a pedir. Ya me comentaron en el CLIR que han tenido algunos trabajos y han necesitado tiempo extra, entonces negociemos la entrega de este trabajo final que nosotros les vamos a pedir y que creemos que les va a ayudar muchísimo a ustedes en su formación y en su trabajo cotidiano. A ver, rápidamente, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primero, les voy a presentar cuál es el objetivo del taller, que ya más o menos se los conté, pero quiero que lo vean muy explícitamente. También vamos a revisar cuáles son los planteamientos sobre cómo elaborar un reporte de política pública, que es el trabajo final que vamos a pedirles. ¿Alguien ya de aquí ha hecho policy reports breves? ¿No? Bueno, okay. Yo tomé una maestría aquí y nunca me enseñaron a hacer un policy report. Entonces, está padre porque es una herramienta muy útil para quien toma decisiones. Entonces, nosotros, el objetivo de este taller de indicadores o de construcción de indicadores es que vayamos en dos vías. Una, que construyan un policy report y otra, que aprendamos a dimensionar dos cosas. Tanto cómo se cuantifica un problema público y posteriormente cómo cómo se cuantifican las causas de un problema público. Entonces vamos a explorar ahí diferentes problemas para que ustedes tengan acceso a diferentes métodos con los cuales se exploran los problemas públicos. Ahora, vamos a hacer una definición ya sea de parejas o individual, como ustedes decidan, sobre temas que quieran trabajar. Vamos a discutir las posibles fuentes y alternativas de información que ustedes tienen. Y prácticamente en eso vamos a acabar como la primera hora, a lo mejor nos alcanza un poquito más, haremos un descanso y ya después nos vamos a meter a realizar un ejercicio, a que vean cómo se exploran bases de datos, cómo podemos eliminar, volar, amputar bases de datos. También vamos a revisar cómo se estiman intervalos de confianza adecuados para depurar las bases de datos. Vamos a limpiar una base de datos, vamos a obtener indicadores y vamos a obtener información de esos indicadores para al final presentar un memo y un reporte de política muy conciso. 2 páginas. Lo que el que les voy a enseñar hoy es cómo dimensionamos el problema en 2 páginas y cómo deberíamos presentar un anexo estadístico muy robusto.
Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Todo es hoy? Todo eso hoy. ¿Y para El taller 2. final, para cuándo es? Eso lo vamos a negociar. Estamos pensando que para el lunes 9 puede ser una buena opción. O por esa semana. Lo que les va a llevar mucho trabajo quizá es explorar las bases de datos. Pueden tener dos opciones, usar Excel o usar Stata o usar otro mecanismo, el que ustedes quieran, pero que sigan una ruta, ¿no? La idea es que sigan una ruta en la que ustedes puedan determinar cuáles son los problemas o alternativas que les pueden funcionar. Quizá le vamos a dar más peso, a lo mejor yo digo que vamos a abarcar hasta la primera hora, porque somos bien poquitos, vamos a abarcar hasta la primera hora ya parte del proceso del punto 5. Pero no quisiera que esto como que no logremos el objetivo tan amplio que tenemos hoy. Es que la verdad, el punto 5 es lo más rico del taller, se puede decir. Por la dinámica que traemos, ustedes van a poder bajar la base de datos y toda una carpeta con información que les compartí. En la carpeta viene una base de datos, vienen ejemplos de policy reports y ahorita los vamos a ir explorando poco a poco. Y ya viene un do file. El do file es la herramienta que utiliza Stata para programar pues una corrida, ¿no?, de información. Eso, solamente eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Vale. Entonces, si estamos dispuestos a enfrentar este reto de 2 sesiones, una conmigo, otra con el profesor Katsumi, que al rato vendrá, ya podemos avanzar. Mi objetivo es que en estas 2 sesiones, o nuestro objetivo es que elaboremos un reporte modelo de política pública, policy brief, policy report, policy paper. Real o ficticio, no importa, puede ser real o ficticio. Nosotros vamos a determinar si los datos nos alcanzan como para hacerlo de forma real o de forma ficticia. La idea es que tengamos la mayor información de 2 aspectos. Primero, cuál es el problema público que queremos resolver y cómo lo vamos a lograr. Y segundo, que ya identificamos las causas de ese problema. Por ahí yo supe que a ustedes les dejaron entregar un árbol de problemas. ¿Es cierto eso? Entonces, ya con ese insumo ya es un avance muy grande para determinar un problema público. Ustedes pueden trabajar sobre ese mismo árbol de problemas o construir uno nuevo, pero la idea es que trabajemos sobre el que ya está construido y que nos ahorremos ese tiempo. Sobre todo ustedes cuando hagan el reporte final. Y el tercer aspecto es la descripción de la política pública, como les decía, real o ficticia, y también debe tener una explicación tanto cualitativa, una explicación de asociaciones de factores, de actores, etcétera. Ajá. Nos habían dicho que de los trabajos que entregamos, los profesores mismos iban a elegir el problema a tratar en el taller. Pues eso no fue lo que nos dijeron a nosotros. Ahí hay un problema de coordinación. Podemos hacerlo un problema público. Ajá. Pero yo les propongo que determinemos aquí ustedes si quieren trabajar en parejas o solos y el problema que ustedes quieran elegir. O sea, el problema que les interesa a ustedes. Eso es lo más rico, que ustedes pueden elegir un problema al cual les interese realizar una intervención. ¿Les parece? Entonces, ahora creo que va a ser parte de lo que veamos un poco más adelante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver. Primero, no sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Poquito. Bueno, los reportes de política pública en realidad son documentos muy cortos. Estos documentos también son muy concisos. Los reportes de política pública más o menos tienen entre 5 y 10 cuartillas, 12 a lo máximo de información. Depende a quién le estamos dirigiendo el reporte de política pública. Y depende quién nos haya contratado y el objetivo por el que hayamos empezado a realizar ese reporte de política pública. Es la exposición muy clara de ideas, muy básicas,
que un tomador de decisiones debe considerar cuando va a realizar una propuesta de intervención pública. Si yo les pregunto después de este taller, ¿qué significa un problema público? ¿Qué me dirían? Después de esto, no de este taller, después de estas sesiones de diplomado, ¿tendrían elementos como para decirme cómo determinar un problema público? Más allá de la matriz de indicadores, ¿qué es un problema público? También en línea, si alguien gusta participar, igual ahí anotando, ahorita me avisan de la cabina quién está participando. ¿Alguna idea? Pues puede ser un tema que afecte a una mayoría o una parte importante de la población. O una minoría. O una minoría. ¿Qué hace que un problema se convierta en público? Convencer en el debate que sea minoría. Público que es un problema. Que logre convencer en el debate público que es un problema. Esa es una buena aproximación a definir qué es un problema público. ¿Los problemas públicos existen? Esa es otra pregunta. ¿Los problemas públicos en realidad existen en el ambiente? ¿Existen en algún lugar? ¿O qué es un problema público? ¿Qué es un problema público? En efecto, es una construcción. ¿Y quién construye el problema? No. Hay personas con intereses y grupos de actores y grupos con intereses, más bien, que pugnan y empujan a través de la democracia deliberativa, en el mejor de los casos, porque una característica social sea clasificada por un ente de gobierno como una política que necesita, o como una situación que necesita una intervención del gobierno. Entonces, las políticas públicas son intervenciones dirigidas por parte del gobierno, dirigidas con intencionalidad por parte de los gobiernos para resolver situaciones que afectan a grupos de intereses muy particulares. Entonces, ¿todas las acciones de gobierno son políticas públicas? Exacto, no. No todas las acciones de gobierno son políticas públicas, pero sí todas las políticas públicas atienden un problema público. Eso es importante diferenciar. ¿Ah? Entonces, no todas las acciones de gobierno son políticas públicas, pero sí todas las políticas públicas atienden un problema que ha sido escogido, creado para ser determinado como un problema público. ¿Vale? Hacer una pregunta. Justo porque los entes que construyen el problema público son políticos y tienen intereses, me surge la duda de por qué dice ahí que un reporte tiene que ser neutral, o sea, no es neutral. Para quien hace el reporte, debe de tratar de abstraer lo más que pueda su sesgo en la intervención. Lo que sí tenemos que hacer es mostrarle a quien va a tomar la decisión diferentes alternativas que le van a ayudar a colocar un problema con ciertas soluciones. Quien diseña o quien presenta el problema debe presentarlo de forma lo más neutral posible, con todas las características que ustedes pueden identificar. Al que hace la política pública, bueno, al que diseña, al que analiza la política, al asesor, nos toca decirle, la situación está así, señor tomador de decisiones, político, diputado, senador, secretario, etcétera. Nos toca decirle, mira, el problema está así, tiene estas causas, nosotros pensamos que lo podemos definir de esta manera y las posibles soluciones atendiendo esta causa son esta, y si atiendes esta causa, la intervención debería ser esta,
y si atiendes esta causa y el problema puede solucionarse de esta manera. Un ejemplo claro, podemos ver el problema de, a ver, la distribución del agua. ¿Qué tipo de problema es? Escojamos que es un problema público. Definamos que ese es nuestro problema. ¿Cómo podemos analizar ese problema público? ¿Qué métodos podemos usar o qué enfoques podemos utilizar para analizar ese problema que ya se determinó como público, que ya se escogió como público? A ver, el primerito. El problema del agua. ¿Quieres entender? El problema del agua es un problema de mercado. O sea, la distribución del agua es un problema de mercado. Hay oferentes, hay demandantes, se resuelve por la vía privada, el gobierno tendría o no que intervenir en la distribución del agua, porque tenemos empresas que distribuyen el agua, ¿no? Y embotellada y la ponen enlatada y hay alguien que compra y vende el agua y hay alguien interesado en llevar agua a su casa, hay algunos distribuidores de garrafón. Entonces, ¿es un problema público? ¿Así sería un problema público? ¿No? Entonces, o a lo mejor sí, a lo mejor hay mercados incompletos donde dices, yo no puedo llegar a todas las comunidades. Entonces, como no puedo llegar a todas las comunidades, el Estado tiene que intervenir. El gobierno tiene que crear una política, un programa, etcétera, que nos ayude a resolver ese problema del abasto de agua. Y entonces, ¿qué hace el Estado? Interviene. ¿Y cuáles pueden ser alternativas de intervención? Sí, pero ¿cuáles? Podría presentar un programa en el que abastezca a las comunidades indígenas, digamos, que no tienen acceso a la infraestructura para poder transportar agua. Ok, entonces, ¿qué herramientas utilizas? ¿Está bien la política? ¿Qué herramientas utilizas? Primero que nada, un análisis y una investigación de qué tipo de infraestructura se necesitaría para poder llevarle agua a esas comunidades. Ok. ¿Cómo? Primero hay que saber dónde está el agua. Sí. Exacto. Entonces, Entonces, el enfoque ya cambia. No es un asunto de mercado, es un asunto de costos hundidos. Es un asunto de que el monopolio del agua, o que es un asunto de recursos de uso común, entonces tiene una solución distinta. O la distribución del agua pensemos por un momento que el agua puede ser o un recurso privado, o un recurso público, o un recurso de uso común, o un recurso tipo club, al que solo acceden los que pueden pagar. Y entonces se crea una membresía y los que tienen la membresía son los que van a tener acceso al agua. Y entonces ya tenemos 4 diferentes enfoques y maneras de, ¿quiere alguien intervenir en línea? ¿Verdad? Ya tenemos 4 diferentes maneras de pensar la solución de un problema. El del agua es un ejemplo tramposo, porque en realidad el agua definida como un bien sufre esos efectos. Pero pensemos, por ejemplo, en la política o en el problema del consumo de drogas. ¿Cuáles son las posibles causas del consumo de drogas? Y pensemos en sus posibles soluciones. ¿Alguna idea? Perdón, drogas, es que estaba pensando en la pregunta. Justamente de ahí me surge una pregunta. ¿Qué del gobierno corporativo? En el gobierno corporativo no se puede proponer una política pública. Podrías, depende, o sea, sí hay gobiernos que prefieren cooperar con las instancias privadas en la resolución de problemas. Incluso puedes cooperar con instancias que son civiles, ¿no? Eso mismo es una política pública. Depende cómo la diseñes y depende qué parte del tramo de control tengas, pero sí puedes. Eso puede ser una política pública. Digamos, incluir a los corporativos
como una herramienta para solucionar problemas, sí. Sí se puede. Nada nos impide en nuestra política, a menos de que haya una ley, una restricción gubernamental, etcétera, muy clara, establecida en algún documento formal, que diga, no, esto no se puede hacer aquí, pues entonces la restringimos. Por ejemplo, híjole, puede ser alguna de las más cerradas y aún así se buscan mecanismos para que los privados participen. Brindar educación pública. Eso dice el artículo 3 constitucional que debemos acceder a la educación pública, que todos tenemos derecho a educarnos públicamente. Pero eso no ha quitado que haya escuelas privadas que ofrezcan educación de distintos niveles, aunque sean obligatorios o no. Ajá. Entonces, lo que nosotros tenemos que identificar es justo con nuestro árbol de problemas cuáles son esas posibles causas. Yo les decía, a ver, pensemos en el problema del consumo de drogas. ¿Cuáles son las posibles causas que provocan ese problema? El tráfico, la no regulación de los narcóticos. A ver, tráfico y regulación de los ¿qué? Y falta de regulación de los narcóticos. A ver, voy a tratar de ver si esto funciona, ¿vale? ¿Sí ven todos? Sí, ¿verdad? A ver, es consumo de drogas. Entonces, una causa es el control de tráfico. ¿Qué más? ¿Mande? No, en Estados Unidos sí. Eso no sería una consecuencia. No escucho. ¿No sería una consecuencia más bien? ¿Cuál? Control del tráfico. ¿El control de tráfico es una consecuencia? Sí, no, el consumo no es de salud. A ver, ¿alguien más? A ver, hágalo público. Estamos hablando de si el consumo de drogas per se es un problema. Ok. Entonces, pues puede no serlo porque pues consumimos drogas, café. El consumo de drogas. Sobre consumo de drogas. Más bien, aunque las consumieras heroína, o sea, el tema no es consumir. drogas blandas o drogas duras. Ok, exacto. Entonces, no es un problema. A lo mejor el consumo de drogas provoca otros problemas. Provoca otros problemas. No, porque ese no es un problema. ¿Eso, entonces qué es? ¿Una condición? Consumir refresco no es per se el problema de salud. El problema de salud es la obesidad o el ok. consumo de azúcares. El Ok. consumo de refrescos genera problemas. Ok, entonces ayúdenme a definir entonces cuál sería el problema. ¿El problema es entonces de salud? Las adicciones. ¿Las Sí, adicciones? si lo ves desde el punto de vista de sobredosis. Ok, entonces, Pero justo. pero puede ser de seguridad en el término. Exacto, justo. Entonces, no, a lo mejor este no es el problema, pero tú dices, esto genera otras cosas. Entonces puede ser la causa de algo. Y entonces dices, desde el punto de vista de salud, son adicciones. ¿Qué más? Adicciones. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿qué es? Violencia. Alguien en línea creo que quiere participar, si gusta, está abierto. ¿Alguien más? Yo pensaba que las adicciones pueden luego llevar también a temas como de endeudamiento y cosas así. Pero esas son consecuencias. A ver, vamos a ver. Endeudamiento. Entonces no sé qué hay un problema. Endeudamiento. Depende de dónde nos queramos ubicar. A lo mejor hay gobiernos que deciden, que escogen, este es el problema que yo quiero atender, las adicciones. Y entonces la solución es una política de salud. Este es el problema que yo quiero atender. Y entonces la solución es una política o un programa, una política, digámoslo, que resuelve, que atiende la violencia. Y luego, ¿alguna otra? La presencia de cárteles. Y esto sería como aquí, ¿causa o consecuencia? Entraría consecuencia de violencia. No, causa de violencia. Causa de violencia. Entonces, violencia sería la subcausa de... Violencia se convierte en un problema
Y entonces aquí tienes cárteles. Pero cárteles también está acá. ¿Qué más? Accidentes vehiculares. Bueno. Se me ocurre, bueno, ya hablando. Pues, Adicciones, accidentes vehiculares. ¿Qué más? Y entonces tendríamos que decir, exacto, y entonces tendríamos que definir que adicciones no solo, bueno, vienen del consumo de drogas, como la sustancia, pero tiene otras causas, ¿no? Problemas familiares, problemas mentales, problemas físicos. ¿Ah? Entonces, ¿dónde el gobierno tiene que fijarse para decidir cuál es su problema que quiere atender? En donde tenga una menor intervención por parte del mercado. No sabemos. Entonces, la política pública te va a decir. Sería la manera de regular el problema de las externalidades. Es que solo ese es un enfoque. Entonces, tienes enfoque de mercado, tienes enfoque de derecho, tienes enfoque social, tienes enfoque bueno, jurídico, ya lo dijimos, tienes un enfoque estrictamente de administración pública, un enfoque organizacional. Salud es una política, pero el enfoque, por ejemplo, ¿cómo resuelves un enfoque de salud pública? ¿Cómo resuelves el problema de las adicciones? Entonces, te vas por el lado de lo físico. ¿Ah? ¿O no? ¿O de qué? Por ejemplo, poner hospitales, poner clínicas de atención. Exacto. Pero no es un enfoque estrictamente de mercado. O sea, no lo restringes a lo que puede hacer el Estado o no en el mercado, sino que lo llevas a la mejor solución posible en el momento en el que se tiene que tomar la decisión de política pública. ¿Cuándo se toma la decisión de política pública? Cuando un día decide alguien en un cuarto, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 personas, que esa es la forma correcta que el Estado debe intervenir. No hay una receta, no hay una forma, no hay un día, no hay un protocolo para decidir, esta es la política pública con la que vamos a atender. Si yo los pusiera a trabajar ahora y dijera, pues me definen un problema y una solución, entonces ustedes te tendrían que poner de acuerdo para que en 2 horas hicieran el desglose. Esto se llama desempaquetar el problema público. Ustedes están desempaquetando el problema público. Y entonces dicen, consumo de drogas, entonces no era un problema, era una causa de otras cosas. Pero yo como Estado tengo que definir hacia dónde me quiero mover, hacia dónde me quiero ir. ¿Quieres participar? ¿No? Y eso es lo interesante del Policy Report, porque ustedes los van a contratar, supongamos, que los van a contratar para que desempaquen un problema público y para que le den una dimensión, una medida, una cuantificación y le digan al tomador de decisiones, aquí está el problema medido tal cual tú quieres. Tú decides dónde quieres intervenir. Y hacia el final de esta clase vamos a ver un caso donde podamos decirle al tomador de políticas, al tomador de decisiones, hacia dónde quisiera él dirigir la política. Nuestra labor como asesores, como el mejor asesor, es mostrar al menos los 3 escenarios más básicos, elementales, que tengan factibilidad técnica, política, administrativa, para ser llevados a cabo como una política. ¿Y qué incluye la política? Programas, instrumentos, mediciones, alternativas de solución, incluso que tengan diferentes rutas para atender un problema público, etc. Y que anticipen consecuencias. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo esperan que destinemos al trabajo? ¿Cuánto tiempo? Muy poquito, no sé. ¿Cuánto tiempo calculas tú que nos llevaría hacer un trabajo como este? El documento que nos están solicitando. Yo creo que les podría resultar como de trabajando
2 horas o 1 hora a la semana, yo creo que les llevaría 5 días, 5 horas. Depende de qué tan expertos estén en el tema que están buscando resolver o que están buscando cuantificar. Ahorita, ahorita lo vemos, pero no se preocupen, no está tan complicado. Les voy a enseñar unos ejemplos de lo que estamos esperando. Bueno, solo estos son como tips que deben considerar para su reporte de política. Sobre el formato, ya habíamos dicho que es un formato que tiene que tener información presente con recomendaciones muy puntuales sobre la política que ustedes están esperando intervenir y que este tipo de documentos debe presentar cantidades muy sintéticas de información, pero muy puntual. A ver, ahora ustedes hace rato me decían, debe ser neutral. Sí. Cuando presentas la medición del problema público, debe ser muy neutral. El reporte de política debe presentarse de manera muy neutral. Pero, quien presenta una alternativa de solución debe de elegir y añadir un toque muy particular sobre la forma en la que quiere persuadir al lector final de la política pública. ¿Cómo logramos esa persuasión? Nuestra mente nos juega un papel muy importante aquí. Tablas, gráficos, estadísticas, imágenes. Eso nos ayuda a dirigir a un tomador de decisiones sobre hacia dónde queremos llevar la política pública. Hacia dónde tú le quieres decir, tú le presentas el problema, se mide así, que es la intención que tenemos hoy al final de este taller, que aprendamos a medir el problema. Y que cuando ustedes presenten el reporte digan, esta información, si el tomador de decisiones tiene esta característica política, a lo mejor le gustaría ver esta gráfica. O ya me dio una sugerencia de que necesito ver cuál es la incidencia de este problema sobre algo o sobre algo en particular, y entonces yo ya voy dirigiendo la presentación del Policy Report hacia un destino. Por ejemplo, estas dos imágenes, a lo mejor no se alcanzan a ver bien del todo, pero formaban parte de un reporte de política que está en la carpeta que les compartieron, o que les van a compartir, o que les están compartiendo en este momento, de unas chicas que propusieron, ustedes no sé cómo vean esta idea, ellas decían que un problema público de la Ciudad de México era que había en exceso calles con baches y que ellas podían sugerir que una solución a ese problema público era hasta bueno, qué bueno que están durmiendo ahí en línea. Era una solución a ese problema público era ponerle concreto e hidráulico a todas las calles de la Ciudad de México. ¿Ustedes qué hubieran dicho? Costos. ¿Qué más? A ver, yo veo tu cara de eso es irreal. ¿Por qué? Porque no hay un argumento para decir que, bueno, de entrada tienes un presupuesto que no te alcanza para todo. Entonces, no hay un argumento para decir que es más importante que salud, que educación, que pobreza. Entonces, de verdad, yo creo que le cierran la puerta. Le cierran la puerta. O sea, si llegara contigo y tú fueras el delegado de Iztapalapa. Digo, hablando de los... Hablando de... No, todos en Gustavo Madero, ni Miguel Hidalgo. Aquí está lleno de baches la ciudad. Entonces, justo la idea era, a ver, entonces focalicen. ¿Quieren a toda la ciudad? ¿Quieren una delegación? ¿O qué quieren? ¿Las calles principales? ¿O las vías secundarias? ¿Cuáles?
Y entonces fueron bajando su alternativa de política. Al final, lo que ellos presentaron era muy persuasivo. O sea, si lo hubieran presentado como hacia a la jefa de gobierno, quizá le hubiera interesado ver si era factible económicamente hacerlo. Pero sí tenían como una buena idea. Ese reporte se los puse en la carpeta. Si quieren, ahorita lo exploramos. ¿Qué más? Intentar dirigirlo. ¿Alguna otra idea, algún otro ejemplo que ustedes tengan? Como hacia dónde poder persuadir hacia un problema público, hacia algún tomador de decisiones. ¿No? A ver, uno que está muy reciente. Acoso a las mujeres. ¿Es un problema público? ¿Por qué? Uno es porque está en la agenda, pero ¿por qué más podría ser un problema público? Bueno, uno ganó un lugar en la agenda. Eso es muy importante. Ganar el lugar en la agenda es muy importante. Quien gane el lugar en la agenda es muy probable que gane el debate. ¿Ah? Entonces, en la agenda están varios posicionamientos. ¿O todos estamos a favor de que no haya acoso a las mujeres? ¿Todos? Hay mucho debate qué significa. Hay mucho debate de qué significa acoso. Okay. Y entonces, ¿por qué sería un problema público? Ganó la agenda. ¿Qué otro? ¿Por qué no sería un problema que necesita intervenir el Estado? ¿Por qué? ¿No lo pueden resolver entre privados? ¿No lo pueden resolver entre ciudadanos? Porque sucede en el espacio público. Ok, ese es otro buen argumento. En el espacio privado hay generalmente así como individualmente Resolver. Ok, entonces ya me dieron causas. A ver, sucede en espacio público. ¿Qué más? Hay falta de justicia, hay impunidad. ¿Qué más? ¿Pero eso es consecuencia del acoso o causa del acoso? Razón por la cual es problema público, ¿no? Razón por la cual es problema público. Bien. ¿Qué más? La cantidad de mujeres que... La cantidad de Más de la población mitad de la población. Ajá. La cantidad de la población que está siendo afectada. Ya por eso tiene que ser un programa público que no se puede arreglar entre privados y necesita la intervención del gobierno. Es la suma de muchas cosas, ¿no? O sea, justo lo que te justicia la cantidad de población, dónde se va, Ok. las herramientas o las vías poco accesibles. la incidencia. La incidencia. Y números de ciudadanos, bueno, por lados. Ok. Que ya tenemos, que sí, ya sabemos que eso es un problema público. ¿Cuáles son los mecanismos de solución? Denuncia, puede ser. Denuncia. Puede ser denuncia. Separados. De parte del gobierno se debe facilitar. Facilitar la denuncia. No veo hombres intervenir, porque intervengan. No los van a linchar. ¿No traen glitter o sí? No los van a echar el glitter. Ah, casualmente. Ya traen aerosol. ¿Qué más? Entonces esto sería un programa público definido con mecanismos de solución como la denuncia o como la facilidad para acceder a las condiciones de denuncia. ¿Qué más? Sensibilización. ¿Ya dimos con la causa principal? Ajá. Hoy que estaba tocando justo ese tema de que arreglaron el monumento, me parece, con compañeros
de derecha del equipo de trabajo, dicen que la solución está en educar a los niños desde casa. Yo no creo que sea así. Y bueno, o a que al menos no resuelva de forma inmediata el problema que se está viviendo ahorita. Entonces, ¿es un tema de seguridad o yo creo que sería más una solución de seguridad, no sé, más vigilancia o no es un protocolo para víctimas de acoso o de violencia? Okay. Que no existe. Que no existe. No lo sé, a lo mejor dice la secretaria, la jefa de gobierno que sí hay. Y además en esta semana justo la Suprema Corte también trató un caso muy particular, ¿no? Sobre... Y entonces, exacto, entonces, ¿por qué no la intervención del gobierno sigue siendo insuficiente? Aunque intenta resolver el problema público, se dan cuenta que hay acciones de gobierno que resultan insuficientes a pesar de que ya se tiene como la dimensión, el problema, los actores identificados, a quién está dirigido, quién lo ocasiona o qué lo ocasiona, qué condiciones existen, condiciones como estas cosas que no son variables y que ya están ahí per se, ¿no? Y entonces son problemas muy complejos. Bueno, en el reporte que les doy, en los reportes que les doy, hay una chica y un chico que hicieron algo muy particular y ellos definieron un problema público muy particular sobre el acoso. Entonces, violencia a la mujer y en específico acoso. Y entonces ellos en 10 cuartillas, lo que les decía, lograron poner un árbol de problemas. Déjenme, se los muestro ahorita. Regresamos aquí. Que es lo que ustedes ya han de ver como llegado. O sea, no estamos esperando que sea un súper documento con todas las causas exploradas y con todo medido, sino que logremos esquematizar un problema. Ustedes ya trabajaron esto en otras sesiones. Entonces ellos dicen, yo lo que creo es que hay acoso y que el acoso para mí es un problema. Y lo defino por la cantidad de personas que tiene, el problema, o porque ganó el tema en la agenda, porque se logró posicionar, porque se eligieron medios democráticos para decidir que ese era un problema público, etcétera. Porque alguien dijo, hay ese problema. Y entonces dice, pues la causa principal es que hay una cultura machista. ¿Y cómo defines cultura machista, estudiante? Pues yo digo que la cultura machista implica una cultura de creer que las mujeres son las que tienen que estar dominadas. Otra, que se cree que el acoso es un halago. La otra es que las mujeres piden el acoso, se visten, están en lugares que no deberían de estar. La clásica criminalización, victimización, revictimización de la víctima. Y bueno, hay una conducta normalizada. ¿Y cuáles son las consecuencias negativas? Pues tiene consecuencias en la salud pública, en la salud psicosocial, impide el libre desarrollo, reduce la libertad de movimiento y modifica las conductas de las mujeres. Así es como estas dos personas en equipo lograron definir que ese era un problema público y cuáles eran sus posibles consecuencias. ¿Dónde intervinieron? Ellos decían, bueno, primero tenemos que pensar que la campaña que ellos hacen una campaña que sea muy radical y que visibilice esto que se llama cultura machista. Pero y eso ya se hizo, el metro la hizo hace un año. Eso ya se hizo, hubo unas chicas que salieron a la calle y se grabaron y se veía y en la cámara se veía todo lo que les decían y cómo las volteaban a ver, ¿no? Eso ya se hizo. ¿Qué hace diferente tu intervención gubernamental? Pues que yo no estoy pidiéndole a la víctima que sea ella la que haga la solución. Y entonces, para que se interesen, en el reporte de política que está en la carpeta, propone una solución padre, una solución alternativa para atender este problema que ya estaba como pensado. Después esta persona, ustedes no están para saberlo, y ya lo va a hacer público, pero las universidades han tenido o sufren mucho de esto, ¿no? En los centros públicos de investigación como el CIDE no han sido exentos de casos como este.
y las intervenciones que propone el CIDE no hablan de la o de que la víctima intervenga o tenga que ser necesariamente la que provoque la solución al problema. Entonces hay soluciones tipo colectivas, como las que se hacen aquí en el CIDE, soluciones de tipo colegiado, y depende del enfoque que ustedes le quieran dar a las consecuencias que provoca o a las causas, depende dónde lo elijan, dónde se elija socialmente, se construye el problema público. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una campaña, es más, voy a intervenir con la oficina que le da recursos al cine mexicano para que las películas hablen de algo que visibilice la conducta machista y sus consecuencias, o la dominación de las mujeres. Y entonces no intervení sobre la conducta de la víctima o de quien atiende el problema, sino sobre su causa. Entonces a lo mejor no es una solución de corto plazo, como ustedes decían, pero a lo mejor si yo recurrentemente le invierto en el cine mexicano, en los comerciales, etcétera, 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 se va a ir permeando en la sociedad. Y ese es un cambio que se va construyendo con el tiempo. Pero bueno, sería debatible porque vamos a poner el ejemplo del tabaco, ¿no? Sí. Decidiste eliminar de todos los comerciales, medios, grabaciones, el uso del tabaco por la feminización del uso del tabaco y el problema sigue ocurriendo, ¿no? Y todas sus causas y consecuencias. Entonces, ¿Se ha reducido? No se ha comprobado, todavía no hay evidencia. Cuando me tocó estar como 3 años, no hay evidencia todavía de que realmente haya dado resultados al haber limitado la exposición de las mujeres a este tipo de invitaciones a través de los medios. Ok. O sea, es debatible, sí, de acuerdo. Mi solución es debatible siempre. ¿Y qué crees? Eso es lo que hace enriquecedor a las políticas públicas. Porque todas se pueden debatir, se pueden echar abajo y se pueden crear nuevas soluciones. Eso es lo súper interesante y lo fuerte de un análisis serio de políticas públicas. Que tu política no es la mejor hoy ni para siempre. La política se construye en el contexto en el que lo estás viviendo. Entonces, la solución que ustedes van a presentar en ese trabajo, o la alternativa que ustedes van a presentar en ese trabajo, es para un momento específico. No va a ser la solución, ni vamos a encontrar como la resolución a todas las causas. Por lo mismo de que una causa en sí misma puede ser un problema público. ¿Vale? Pero eso es lo interesante, porque vivimos, bueno, hay un debate actualmente sobre si estamos viviendo aún en una democracia. Sí vivimos en una democracia, pero entonces la intervención de los gobiernos como el que tenemos hoy y las políticas públicas que se dirigen como en gobiernos del corte como el que tenemos hoy, que se ha catalogado como populista, ¿también atienden estas necesidades de política pública? ¿O simplemente deciden, no, va una beca y lo que hagan con esa beca me da igual? Mi presupuesto está 60% dirigido a becas y me da igual lo que hagan con el dinero, lo que se haga ahí. Yo lo que quiero es nivelar las condiciones económicas. No lo sabemos. Deberíamos de hacer un análisis para saber si dar una beca tiene o va a tener los efectos que el gobierno dice que espera. ¿Alguien, por ejemplo, ha visto cómo se construyó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cómo? Lo dejaron de tarea acá, ¿no? ¿Sí? ¿Quién se los dejó? Pero no era cómo lo construyeron, lo analizaron. Ok. Y en su análisis ustedes identificaron como las causas y el árbol que llevaba a decir, Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas son la solución.
Ok, aquí vino cuando era asesor del gobierno actual en el periodo todavía estábamos en el periodo de campaña, vino uno de los orquestadores de Jóvenes Construyendo el Futuro, era Gerardo Esquivel. Y entonces no solo era la explicación del programa, sino la explicación de por qué atender a ese grupo de personas. Entonces, él decía, a ver, jóvenes entre 18 y 29 años no estudian, no trabajan en una proporción. Segundo, son los que más capta el crimen organizado. Tercero, y entonces iba demostrando con datos, él iba construyendo el argumento de esa política pública. Tercero, entonces no estudian, no trabajan, son los que más captan, son los que más en condiciones de pobreza existen, son los que han repetido o los que han estado estancados en este intergeneracional de la reproducción de la pobreza, etcétera. Y entonces yo quiero dirigir ciertas políticas a ese grupo. Y está Jóvenes Construyendo el Futuro, está las becas Benito Juárez, está, ¿cuáles otras? ¿Alguien más? Escribiendo un futuro. Escribiendo el futuro. Ellos son como para que no se vayan de la escuela, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la lógica más o menos se parece, pero no es el método que generalmente se había usado hasta hace poco, hasta hace un año o dos para elaborar estas políticas públicas. Pero yo creo que todo problema público debería tener una intervención de este tipo. Ya, vamos a avanzar un poco. Entonces, ¿cómo hacemos el reporte? Puntos muy concretos, 6 puntos muy concretos para su trabajo. Primero, seleccionamos un tema de política pública que sea de su interés. Seleccionamos un tema, ni siquiera es el problema público. Seleccionamos el tema de política pública que es de su interés. Segundo, hagamos el background de ese problema público. ¿Qué es el background? Vamos a dramatizarlo. Vamos a decir, 9 de cada 10 mujeres, no, diario sucede en el país 10 asesinatos de mujeres o 9 asesinatos de mujeres. Eso es impensable. Las personas que sufren bullying en la escuela son tantas. La tasa de niños obesos que mueren jóvenes o mueren en una edad muy temprana es tal. Las personas con mayor... Lo vamos a dramatizar. Le vamos a decir al tomador de decisiones, mira, esto es un problema. Le vamos a hacer ver, esto es un problema. ¿Cómo se hace ver este es un problema? Como asesor, sí te tienes que posicionar en un punto y entonces dices, según lo que tú me has dicho que quieres realizar, este podría ser el argumento que puede ganar. ¿Ah? Y posicionas un argumento. Entonces, vamos a hacer el background. ¿Qué nos lleva esto? Una cuartilla. Menos de una cuartilla. Tenemos un gran problema, lo bajamos y decimos, este es nuestro problema público. ¿Cómo identificamos ese problema? Ustedes ya lo tienen armado, ya tienen su árbol de problemas diseñado. En el background, ustedes lo que tendrían que decir es, pues mira, mis causas se representan en estos numeritos. Entonces van a generar indicadores y datos. Y el problema público tiene esta dimensión. Y entonces hoy vamos a ver cómo se dimensiona el problema público y la clase que viene, Katsumi les va a decir cómo se dimensionan las causas. Pero ustedes ya tienen avanzado hasta el background, lo único que tienen que hacer es sentarse a explicar lo que ya vieron en su árbol de problemas. Hay que justificar, hay que escoger el problema público. Luego presentamos la evidencia firme. Ajá. ¿Dices que ya lo tenemos avanzado? ¿A qué te refieres? Me dijeron que ya habían hecho un árbol de problemas sobre algunos temas que les pidieron entregar. Sí, pero fue sobre metodología o la estructura organizacional y problemas dentro de la organización. Problemas. Más que una política pública, o fue un tema de organización. ¿Qué resuelve esa organización? ¿Qué resuelve esa organización? Gestión por resultados. ¿Cómo? Gestión por resultados. ¿De gestión por resultados?
Y al principio del diplomado no vieron algo como matriz de indicadores donde les enseñaron a hacer árboles de problema. Sí, pero no tenemos nada avanzado de eso. Ok. Bueno, entonces habrá que construir. Si quieren podemos debatir que el trabajo se entregue en tercias o en equipos de 4 para que eso sea como más leve. O en pares. La propuesta es en pares. Lo podemos negociar. O sea, sí podemos negociar la entrega. Y la podemos negociar con el coordinador del diplomado. Pero sí, o sea, no creo que en realidad sea un trabajo excesivo. Luego, ¿eso dijeron cómo? Eso lo dijeron en el segundo, en el anterior. ¿Les llevó mucho tiempo? ¿Sí? Ok. Es parte de las características del CIDE. El CIDE te lleva mucho tiempo y esfuerzo y quizá desvelos. Y la última parte es, presentas evidencia fuerte con planteamientos verificables, comprobables, con fuentes válidas, que ahorita ustedes ya debieron haber discutido en ese seminario en este diplomado, sobre cómo encontrar fuentes válidas. Y al final es un análisis como de los principales actores, ¿no? INEGI puede ser una fuente válida, sin duda. ¿Mande? Ok. Después analizamos algunas alternativas de solución. Establecemos la ruta crítica, es decir, cómo pensamos implementar lo que nosotros creemos que puede solucionar ese problema que hoy vamos a dimensionar. Establecemos 3 o 4 recomendaciones muy puntuales y hacemos un resumen ejecutivo. Esto puede ser como veremos. A ver, no sé, yo les pido que no se espanten sobre esto, se ve muy rudo. Entonces, después del análisis de la evidencia, tres alternativas y luego de esa elegimos una. Sí. Ya no es neutro al final. Ajá, tú la vas a presentar y la mejor que creo que por factibilidad técnica, política y administrativa puede agregarle valor a la sociedad es esta. Entonces tú le dices, te presento esta. O sea, tú presentas 3 y dices, creo que la que mejor te puede dar resultados es la siguiente. A ver, déjenme mostrarles como qué estamos pensando. Las 3 se tienen que desarrollar de alguna forma, ¿no? Es que yo creo que con que ya tengas la base del árbol de problemas, ya a partir de ahí encuentras las otras alternativas que ya se han hecho. De hecho, no las tienes que analizar. Puedes encontrar resultados de esas políticas que ya están analizadas. Supongamos que te dicen, oye, quiero que me digas cómo abatir la pobreza. Y entonces ya hay N resultados de un programa que se llamaba Prospera. Entonces ya no tienes que analizar esa política. Lo que tú tienes que decir es, se han hecho estas alternativas. Lo que dice su compañera del tabaco. Oye, ya se hizo esto y no ha resultado. Pues ya tienes 3 alternativas que se hicieron para resolver un problema público y que no dieron resultado. Entonces tú tienes que decir por qué sí, el tuyo sí puede tener otro resultado. Ni siquiera uno bueno, otro resultado. La idea de las políticas públicas o de encontrar un planteamiento a resolver un problema es encontrar un resultado distinto a lo que ya se ha hecho y lo que ya se ha aprobado. Los problemas públicos no necesariamente se construyen desde cero. Ya hay mucho que se avanzó en ellos. Déjenme mostrarles uno. A ver. Ejemplos de casos. Les voy a presentar los que han presentado los estudiantes en otras ocasiones. Esto es el del acoso. No más de 4,000 palabras, que son 8 o 10 cuartillas. Y ahorita les digo en qué acabo. Vean. Lo que yo quiero destacar de este es la forma en la que lo presentan y la forma en la que intentan persuadir. Yo les digo, su política ni siquiera es la mejor, pero la forma en la que presentan la información lo hace muy atractivo. La forma en la que se visualiza la información también lo hace muy atractivo, a pesar del esquema tan simple que vimos. Entonces, vean,
el título, ¿no? Se toca, se viola, se mata, acoso sexual en espacios públicos. Y ponen la imagen de la misma chava que estaba estudiando el problema. O tomaron una fotografía de algún lugar. Ellos son, si encuentran a la chica, es una chica que ha denunciado acoso o que documentó el acoso que hubo algún momento aquí en el CIDE y cómo se solucionó. Presentan un resumen ejecutivo de una cuartilla, no más. ¿Cuál es el problema y cómo lo midieron? Una introducción muy breve, vean el tamaño de la letra, ni siquiera es una introducción muy breve con lo que es nuestra labor, o por lo que ustedes vinieron al diplomado, a construir indicadores. Entonces, ellos presentan una introducción muy breve y dice, la encuesta tal dice que tantas mujeres hicieron esto, o sufrieron esto. Perfecto. Encuentran como sus posibles causas y sus soluciones, definen algo y empiezan a hacer una descripción. Ellos dicen, para mí es necesario definir aspectos importantes para que entiendan cuál es mi problema público. Entonces, definen violencia, definen espacio público, definen transporte público y de ahí no lo hacen de su ronco pecho. Buscan autores que les ayuden a definir algo que ya se dijo antes. Lo único que están haciendo es integrando información. ¿Quiénes son los actores involucrados? Y empiezan a decir, bueno, entonces hay entidades federativas, gobiernos locales, organismos que ya se han involucrado, empiezan a decir, está la CEMOVI, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, y es un análisis muy básico de actores, una página, causas del acoso, y aquí es donde empiezan a describir lo que ustedes, empiezan a describir el árbol del problema. Y empiezan a decir, el machismo está definido como tal cosa, hay una creencia de que las mujeres son halagadas, que es un halago, sienten que deben dominar al sexo opuesto, la creencia de que las mujeres piden el acoso y finalmente una normalización de la conducta. Esas son las que yo le presenté en el árbol, ¿no? Muy simple, muy rápido. Y luego empiezan a documentar las alternativas. Que ni siquiera en el trabajo que les vamos a pedir es que ni siquiera les estamos pidiendo que documenten las alternativas. Simplemente que hagan un mapa de ruta de la que ya les... Ese es un ejemplo, pero solo les estamos pidiendo que documenten un mapa de ruta de la que sí van a elegir. Y definen por qué es un problema público. Dice, porque afecta principalmente a las mujeres y empiezan a decidir por qué. El acoso es un problema de seguridad física. Y empiezan a decir por qué. Es un problema de seguridad, de desigualdad. La seguridad personal. La seguridad psicosocial. Y documentan las consecuencias. Que todo esto es la descripción meramente del árbol. Es esto. Que ya les había presentado. Y aquí ellos decidieron ver otras políticas que ya se habían hecho frente al acoso. Era el programa 30-100, es lo que me decía su compañero. ¿Yo tengo que hacer el análisis de 3 alternativas? No. No tengo que hacer el análisis de 3 alternativas. ¿Es un ovni? Juegos artificiales. ¿Encendieron el árbol en Televisa o...? Es que así recibimos el trabajo final. Exactamente. Vean, especialmente para ustedes desde el CIDE. Los de línea no lo pueden ver, pero si quieren, está en una empresa que está enfrente del CIDE, encendieron su árbol de Navidad. Seguramente me parece que debe ser Televisa o algo así, o Banamex. Bimbo encendió su árbol de Navidad y lanzaron fuegos artificiales.
No, ahí hay un árbol ahí de Navidad. Hay un árbol de Navidad con luces y lanzaron fuegos artificiales. Anuncian que llegó la Navidad bien. Bueno, entonces lo que hicieron ellas fue relacionar programas que ya habían sucedido antes. Esas son las alternativas de solución. Si quieres crear otras alternativas, es como ver que ya se ha hecho antes y documentar por qué sí o por qué no ha funcionado. Esto generalmente las dependencias ya lo tienen. Esa es la campaña, no sé si se acuerdan de esa campaña. Estaba en el metro. ¿Ah? Y entonces decían, bueno, ya hay esa campaña, ya se utilizó lo del silbato. Y entonces dicen propuesta de política pública. Una cuartilla de propuesta de política pública y de implementación otra cuartilla. Al final, eso es como lo que les vamos a pedir, ni siquiera todo. ¿Vale? Pregunta. ¿Pero qué es lo que lo hace padre o qué es lo que lo hace bueno? ¿Qué es lo que hace bueno esto? Es una herramienta que tú puedes utilizar para presentar. No me refiero como herramienta, o sea, estamos hablando de que deberíamos usarlo. Al final de cuentas, la verdad a mí lo que no me queda tan claro cuál es el alcance. O sea, es decir, yo te puedo vender piñas mientras esté bien argumentado. Sí. ¿No? ¿Eso es válido? O sea, al final de cuentas... Convénceme. Pues es que al final a uno puede convencer y a otro no. Y al final es que es basado en una estadística que puedes o no considerar. O sea, es como toda la política pública. O sea, y lo ves en la Cámara de Diputados. Unos votan a favor y otros en contra. No se trata incluso ni siquiera como de... La labor como profesores que tendríamos que hacer es quitarnos como nuestro sesgo y ver si tu argumento está bien construido. Ok, ¿y cuándo nos dijeron como la parte sustanciosa para argumentar de esa forma? Pues es justo la idea de tratar de concentrar lo que ustedes ya vieron. Y ahí sí es una crítica muy fuerte, de que no fueron muy claros, específicos. O sea, era como muy divagante en la parte de, pueden hacer esto, también se puede hacer esto, también puede hacer esto, puedes hacer lo otro, pero, o sea, como que nunca ni siquiera establecimos una parte muy práctica y muy observable de esto. Entonces, la verdad es que a mí me quita mucho tiempo pensar, porque no me gusta entregar y vender piñas, pero también me confunden si eso va a ser suficiente. Entonces, por ejemplo, para que cubra el convencimiento de tú como profesor, por ejemplo, te lo voy a poner en el de gestión administrativa. Siempre que le preguntaba a Daniel, por ejemplo, decía, es que tu organización es muy especial, pero nunca hubo una respuesta de, así se puede solucionar. Esto puede ser una herramienta posible. Nunca. ¿Sí? Entonces, sí, a mí sí me preocupa y me hubiera gustado como que hubiera algo más específico, más allá como de incluso, si me hubieran puesto literatura al respecto de, mira, aquí están claramente definidas las formas en que puedes llegar de esta forma, ni siquiera tengo esa literatura disponible. ¿Sí me explico? Yo les estoy poniendo, estamos poniendo el profesor Katsumi y yo 3 o 4 textos que ustedes pueden revisar, que les pueden ayudar a muy particularmente definir en muy poco espacio un programa público y su solución. O sea, en efecto, es probable que haya esta desarticulación. Yo lo transmito y yo te invito a que hagas la crítica tan fuerte como la tengas que hacer en la sección del diplomado, la evaluación del diplomado. Seguramente les darán una sección de evaluación del diplomado. Lo que nuestra tarea es, como profesores, presentarles como las herramientas. Creemos que como asesores pueden utilizar en algún momento, ¿no? Igual, la idea es que no lo trabajen tan solos, ¿no? Si ustedes necesitan ayuda, yo siempre voy a estar como al pendiente de atender las posibles dudas sobre la construcción del documento, sobre la construcción del argumento y sobre cómo lo quisieran llevar. En realidad,
no estamos partiendo de que el grupo tenga deficiencias ni carencias de conocimiento básicas como para construir un argumento. Todo el perfil del grupo, el perfil que a nosotros nos dieron del grupo son personas que tienen incluso posgrados. Entonces, algunas licenciaturas, algunos posgrados, pero el grueso de la gente que está tomando el diplomado ya no carece de habilidades como para sostener un argumento. Y tú dices, yo te puedo vender piñas. Sí. Entonces, la idea es que me trates de hacer persuadible un problema que tú hayas identificado. Pero es que justo como que mi argumento va en ese sentido. O sea, no me gustaría aprender a vender piñas, porque eso ya lo aprendo en el trabajo. De hecho, incluso, de una forma. De hecho, incluso a mí me ha tocado la gran parte de las veces hacer la parte al revés. Quiero esta política pública y ayúdame a generar todo lo que tenga que ser para que sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, que al final, no sé si esté bien o esté mal, pero termina siendo y teniendo argumentos válidos, ¿no? Pero al final, justo la intención era venir a aprender a que esto no fuera en ese sentido. ¿Sí me explico? Ajá, y creo que el aporte del CIDE está en el sentido de decirte cómo se construye en una forma en una forma causal, no en una forma de ingeniería inversa. Entonces, cuando tú haces el trabajo en la parte política, entonces, en efecto, tú estás viviendo la parte positiva, ni siquiera la normativa, estás viviendo la parte positiva de las políticas públicas. Tú sabes por qué sí fracasan y por qué no. A ti no te podemos decir, oye, las políticas públicas van a fracasar porque hay actores políticos que van a tomar una decisión X o Y que nada tiene que ver con la política pública. Y entonces van a fracasar porque en las organizaciones los actores defienden o no un posicionamiento y negocian y suceden, etcétera, etcétera. La intención es que tú pudieras observar que sí hay una parte que hay gente que trabaja y construye desde otra óptica. Y a lo mejor tú ya sabes hacer el argumento, y eso es un plus muy bueno. Pero a lo mejor hay compañeros tuyos que no necesariamente han pasado por la creación de un argumento para ofrecer política pública. Entonces tú estás en una organización muy, muy particular que te ofrece la posibilidad de ver por qué las políticas públicas se diseñan con elementos que no tienen ni siquiera a veces una justificación técnica, política o administrativa, política sí, técnica, administrativa, que agregue valor a lo que están decidiendo los políticos. Pero la labor del asesor sí es tener conciencia de que hay alternativas, que las soluciones se construyen en función de algo que estamos tratando de quitarle el sesgo. Pues yo también en algún momento trabajé en el Senado y ya, bueno, entonces, ¿qué quieres que te construya? Sí, en efecto, lo puedo construir y construir un argumento y vendemos la política como tú la quieras. Pero eso es parte de la negociación política, de los posicionamientos y grupos de intereses que en la democracia tienen que pasar. Pero la labor que tenemos como asesores es decir, a ver, lo que les decía al principio de la clase, es aprender o intentar quitarnos ese sesgo y decir, objetivamente, el problema es este. Aunque lo digamos para nuestro interior, el problema es este. Y lo sé medir, y lo sé cuantificar, y lo sé presentar, y si me lo piden de una forma o de otra, entonces ya puedo yo posicionar alguno u otro argumento. La intención de este trabajo es que ustedes logren al final construir una herramienta para la toma de decisiones. Eso es lo único. Que no va a ser para este taller, o sea, el taller completo, el taller 1 y 2. Ahorita después en la segunda parte de la clase vamos a ver algo ya muy, muy técnico. Vamos a ver un enfoque, vamos a poner una situación en la que alguien que toma decisiones nos contrata para identificar cuál es un problema y para medirlo. Y entonces vamos a explorar una base de datos y vamos a hacer cosas muy técnicas que le quitan el sesgo a nuestra parte política y que los tomadores de decisiones ni siquiera se enteran. Por ejemplo, ¿por qué volamos datos? ¿Cómo amputamos la base? ¿Por qué decidimos
o no presentar cierta información. ¿Y dónde podemos decirle al tomador de decisión, mira, aquí el problema es este, el real es este, enfocado aquí en números, es este. El tamaño del problema es este. A lo mejor lo has visto desde la construcción a la inversa. Entonces, danos chance de que presentemos la parte técnica y ya si no te convence, pues que ya me critiques. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Son 7:30. Si quieren, hacemos el break y regresamos en 15 minutos. ¿Sí? Gracias. Es de las chavas que se hicieron en Twitter, eso, ¿sí? ¿Sí? Creo que sí. Pues no sabe escribir.